canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Rap, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello, buenas tardes. Thank you everyone for joining us again this beautiful, gorgeous August Monday. Every Monday on WNHH 103.5 FM, you're tuning into Juntos Podemos, Together We Can, where we celebrate co-creators of a kinder and more just world. And you can also catch us live on Facebook at La Voz Hispana CT. Este programa de hoy va a ser bilingüe. Tenemos con nosotros una líder de la comunidad y estamos de nuevo con Juntos Podemos, Together We Can, donde celebramos co-creadores de un mundo más gentil y más justo. Y con nosotros hoy tenemos la nueva directora de una de nuestras favoritas escuelas secundarias aquí del distrito escolar de New Haven. La nueva directora que empezó recién el 15 de julio. Entonces los quienes están escuchando le pueden mandar bienvenida a la escuela de Common Ground desde el corazón. La directora se llama Mónica Maccera Filpu. Sí, Maccera. Maccera Sí. Filpu, de descendencia peruana. Sí. And so we, with a very warm welcome, are so excited to have you as the new director of one of our favorite high schools, Common Ground. It's a very unique model, and you are also of Peruvian descent. And so I offer to translate in the very first half whatever you share with us today in Spanish. And then we're going to flip the script because you're fully bilingual, and I'd love to show it off with you. Sounds like fun. Thanks. Awesome. And so you just started 15th of July. That's fairly recent. Yeah. But at the same time, it feels like I've been at Common Ground forever. And so you have children who've been students at Common Ground. How many years now? Yeah, so Common Ground is a large organization that has the high school, and it also has what we call the Environmental Education Center and the Urban Farm. So those are the three branches of Common Ground. And my children have been participating in the community programs for 10 years, since 2010, so 9 years. 9 years. They've gone to camp there every summer for the whole summer. My daughter had her first job at Common Ground. They've done the after-school programs of Common Ground. There's so many wonderful things at Common Ground that we've been able to take advantage of over the years. And tenemos con nosotros a la señora Mónica Maccera Filpu, que es también descendencia peruana, y has estado trabajando por 9 años o teniendo una relación por 9 años con la escuela secundaria Common Ground, con 2 hijos, ¿verdad? Sí. En la escuela. Bueno, no en la escuela, en los programas comunitarios. En los programas, sí, qué lindo. Y hay 3 diferentes funciones de la escuela. Una es la escuela secundaria y hay otra que es programas educativos Para toda la comunidad. para toda la comunidad y de bajo precio o gratuitos. Sí, hay muchas cosas que son gratis. Por ejemplo, estamos abiertos todos los sábados para lo que se llama Open Farm Day. So there are many free programs, Open Farm Day on Saturdays. Ujú. Y de allí también, ¿qué es la otra función? ¿Son 3? La granja. Tenemos una granja urbana para proveer la experiencia de trabajar y participar en una granja y comida para muchas de las partes de la ciudad donde no es tan fácil conseguir verduras frescas. Y hay en la granja, ahorita se me olvidó el nombre, Willy o
Billy es la cabra. Oh, sí, ¿Cómo se tenemos llama? una cabra que se llama Stuart, Stuart, ese es el nombre. lastimadamente falleció hace unas semanas. Era viejito. Era bien viejito, había tenido una vida muy larga con nosotros. Sí, ay, me gustaba visitar a Stuart. Sí. So that the three components in one of them, the farm, I just heard right now that Stuart passed, the Billy Goat. Yes. Everyone would tease him in a way with love, meaning that he was old and he sometimes got into a little bit of a funk. Yes. He was quite a personality. Quite a personality. Oh, I miss Stuart. And so share with me a little bit about the education programs. Yeah, we have wonderful education programs, which is how I got involved in Common Ground. I was a single mom, and I was trying to find camps for my kids for the summer, because you're a working mom, you need to find something for your kids to do. And I came across Common Ground. So we have summer camps. We have vacation day programs, which means that if you're Martin Luther King Day or days like that when their schools are closed, Common Ground is often open and providing a full day of educational activities for your kids where they get to be outside and play in the dirt and learn about the farm and learn about the environment. And there are also field trips, programs for younger children where you can bring them to the Common Ground Educational Center and play with the chickens and things like that. And there's also something called Kids Unplugged, which is our after-school program. And that is a wonderful program because it's heavily subsidized. So it's very low cost, and students can get bused the busing is free from any New Haven public school and many not New Haven public schools to participate in an after-school program at Common Ground once or twice a week. And that's a wonderful opportunity for children to really get outside, get dirty, play with the chickens, and learn some great environmental education as well. And what ages? Up to high school? The environmental programs, honestly, I think we have something for everyone from probably age 2, where parents come with them, up until high school age children. Age 2, my goodness. Pues qué interesante. Y tengo que decir algo. La mera verdad es de que me encanta Common Ground. He participado con mi mamá. Ah, sí. Y fuimos por la primera vez tomando un taller educativo en cómo crear salve, cremas hecho de aceite de oliva o puede ser también de aceite de coco y utilizando hierbas para sanación. Sí. Entonces salimos desde el taller un sábado con una crema contra piquetes. Oh, sí. Y nos pasamos así bien lindo tiempo, tomamos 3 talleres y me encantó porque yo quería empezar mi jardín y mi mamá tenía su jardín por años. Y de ahí aprendió también ella y pasamos un tiempo bien lindo. Y me encanta el sitio y de allí no solamente adultos pero también niños. Nos acabas de contar de que niños desde los 2 años de edad pueden participar, aprender sobre agricultura, a tener experiencias positivas afuera de aprendizaje. Y no solamente es para así como programación durante el verano, mientras los niños no están en la escuela, pero también durante días de vacaciones, durante el año escolar. Entonces, si no tienen nada que hacer o quieren saber algo positivo, constructivo para los hijos, allí la escuela secundaria de Common Ground, desde los 2 años para arriba, pueden participar los jóvenes. Y una preguntita, para día de vacaciones, ¿hay un costo? Sí, hay un costo. Es un costo relativamente accesible. Yo les recomiendo que vayan a la página web de Common Ground, commongroundct.org, y puedes fácilmente ver arriba donde dice Get on our mailing list, y puedes poner tu dirección de email, tu correo electrónico,
y de ahí recibes información regularmente sobre todos los programas comunitarios, lo que estás hablando tú, talleres para adultos, los programas vacacionales o de after school. Wow, and so if people want to engage, they can actually go online to commongroundct.gov. .org. Commongroundct.org is the website to find out about what programs exist, how to register. There's a small fee, for example, for if the students are out on vacation or there's a holiday and looking for something positive to do, you could register on commongroundct.org and see the fees. And are there any scholarships available? Yes, there definitely is financial aid available. Wow, and you should definitely request that. Hay becas para apoyar a familias para que sus jóvenes participen. Entonces, las finanzas no debe de parar involucrarse en algo tan positivo. Y yo leí una investigación diciendo de que más tiempo afuera, más tiempo con la naturaleza, menos estrés tienen los niños, más saludable el sistema inmuno, tocando la tierra, aumenta la fortaleza del sistema inmuno. Entonces hay tantas cosas positivas más allá de lo académico que tiene la estructura de Common Ground, los programas de Common Ground, porque todos los jóvenes tienen experiencia afuera. Es una base fuerte de lo que está haciendo Common Ground. And I was just stating that I've read research in regards to the benefits of children being outdoors, because more and more kids don't play outside. I know. And I was in high school and I would ride my bike just to be outside. So it's not just a kid thing. Yeah. So many parents say, I don't want my kids sitting on the couch watching video games all day, but they're not sure what to do. And Common Ground is in the city. It's close. For some of the programs, we've got free busing. We have open farm days every Saturday where you can also come and learn all about the programs and get involved. So there's lots of opportunities for your kids to get. I always just say, I just loved how dirty my kids got at Common Ground. They just played in the dirt, played with the chickens, and just were happy and outdoors. Entonces, cada sábado tienen programación en la granja y también ofrecen transporte de gratis para programación después de la escuela, que ocurre una o dos veces por semana, ¿verdad? Wow, qué bonito. Y yo sé que acabas de empezar. I know that you just started, and part of what you committed yourself to was listening. Yeah. Acabas de empezar el 15 de julio y hiciste una promesa de escuchar la voz de la comunidad, la voz de las familias de la comunidad de Common Ground y ver cuáles son la visión que ellos tienen, me imagino. Pero también me imagino que han expresado elementos especiales de Common Ground que quieren mantener y fortalecer. ¿Y cuáles son esas cosas? Porque hay personas que no conocen Common Ground y yo creo que sería bonito también poder repetir lo que has escuchado de la comunidad. And so I know that in the short span of time, July 15th, you're in the listening mode. You promised to do that. And I'd love to hear a little bit about what people have identified that they love about Common Ground and love to continue and strengthen. So, like you shared, and like I've always felt, people love Common Ground. Usually, what I'm noticing is that folks know something about Common Ground. They either know the high school, or they know the camps, or they know the mobile market where we sell produce at senior centers around New Haven and other places, but they don't know the full breadth of the opportunities available at Common Ground. So that's one of the common themes I've noticed. I think people really appreciate the fact that Common Ground is, we say it's a school on a farm, in a park, in a city. So the fact that we have this amazing natural environment inside the city limits of New Haven and that's so close is something that everyone really appreciates about it. And it's also an amazing opportunity to interact with lots of different people in New Haven. We have folks from all different parts of New Haven come to Common Ground, different age groups come to Common Ground, and it's a really diverse community that I think people really enjoy.
Ah, qué bonito. Am, ah, tenemos una llamada. Pero antes que empezamos con la llamada, quiero terminar de interpretar. Gracias por llamarnos hoy. So we have a call. That's the first time it happened in our show. Yay! You're popular. Pues la nueva directora de Common Ground acaba de compartir lo que estaba escuchando desde que muchas personas conocen un aspecto de lo que es Common Ground, pero tal vez no conocen en su totalidad, que hay veces que personas piensan de Common Ground con el mercado móvil, que donde venden vegetales frescos de la cosecha de la granja de Common Ground, o si no conocen la escuela secundaria, pero no saben todo de lo lindo lo que hace Common Ground, y describió muy bonito qué es Common Ground, que es una escuela sobre una granja en un parque adentro de una ciudad. Qué bonito. Y ahora nuestra persona en la llamada. ¿Aló? Aló. Buenas tardes. Mil gracias por Hola, llamar. Mónica, te habla María Blanco de la Fundación Take a Chance Foundation. Buenas Primero, tardes. para felicitarte por el programa, y segundo, me da mucho gusto tener una compatriota de directora. Yo también soy del Perú. Ah, qué lindo. Y quería ofrecerle mis servicios, porque Take a Chance Foundation nos dedicamos en la orientación tanto a padres de familia de las minorías como a los estudiantes en el proceso de entender cómo llegar a la universidad. Damos seminarios gratuitos en las escuelas, iglesias, donde nos requieran, porque entendemos que en nuestra comunidad básicamente, a veces los papás por el idioma, no tenemos acceso a la información, tenemos muy pocos guidance counselors en las escuelas, de tal manera que se nos hace difícil por el trabajo tener llegada a ellos y tener una mejor orientación, cómo decirle a nuestros hijos qué cursos llevar en la high school, cómo aplicar a una universidad, cómo aplicar a una beca, si no tenemos documentos, qué hacer para pagar los gastos de la universidad, cómo orientarlos, porque tenemos mucha información de fundaciones que ayudan a niños que están indocumentados en ese país, pero quieren seguir una carrera profesional. Así que me pongo a las órdenes con la fundación y a tu programa. Cuando quieran, estamos a la disposición. Ay, señora, muchísimas gracias. Espero que le pueda dar al señor que contestó el teléfono su información de email o número de teléfono, porque me encantaría comunicarme con usted. Y también le doy la bienvenida la próxima vez, si está aquí en New Haven, en el centro, a venir en persona para compartir un poco sobre el mensaje que dan a los padres de familia en cómo acceder a la universidad. Cuando quieras. Mil gracias. Señora Belardo Gil, que me pase la voz y yo estoy ahí cuando tú me solicites. Ay, qué bonito. Mil gracias por llamar hoy. And we just had a caller. And this is what I say about a welcoming community where we're all in this together. She works for Take a Chance Foundation, also Peruvian, and Take a Chance focuses on college access support, guiding especially first-generation college students and their families in regards to how to access one of the great resources that we have available here in this country is university. And there's a whole set of layers of learning about scholarships, financial aid, and entrance exams. There's so many things that are different from other countries that people really have to find a way to navigate all of this. And so we would love to have Take a Chance come onto the show. And so is this an example of the welcoming nature that you found? Absolutely, and I'm so glad to be on the show today, especially because one of the things I've noticed is, or I want to do, is I want to learn more from people that haven't traditionally been involved with Common Ground. I know there are so many people who are, and we have a very high Latinx population in the high school. But I really want to hear from more organizations that serve Latino families in New Haven. I'm open to hearing ideas about ways that we can work together, and so I'm so glad she called in, and I really definitely want to follow up with her. But I think
while our reach has been wide, I think it can be even wider and go deeper into our Latino community. Excellent. Entonces, la señora que acaba de llamar de la fundación que tomen un riesgo, take a chance, apoyando a familias a ingresarse a la universidad. Es un gran ejemplo en cómo nosotros, como miembros de la comunidad, podemos seguir apoyando a instituciones educativas, a líderes de nuestra comunidad, a que tengan éxito, porque en fin, ayuda a los jóvenes, ayuda a las familias para lograr sus sueños aquí en este país. Y sí, espero poder, tal vez en la próxima semana, ver si podemos tener Take a Chance aquí en el show con nosotros. Y nos estabas explicando de que querés entrar más al corazón de la comunidad latina, especialmente por el momento hay un porcentaje de 40% de estudiantes presentes que son latinos en la escuela secundaria, pero que me explicaste que querías aumentar también la participación de familias en los otros dos programas, así en la granja, trabajo en la granja y los programas educativos. Y yo creo que tener un líder es importante. ¿Y en qué manera es que la ciudad de New Haven aporta fondos? Y muchas veces cuando la gente escucha sobre programas, hay que también entender cómo es que se mantienen los programas. So I was wondering, many times people hear about programs, and where does the funding come from? This beautiful programs. Yeah, that's a great question. So Common Ground 1 is a very thankful renter from the City of New Haven Parks Department, who are great to us. So that we lease the land, which is part of the city park, from the City of New Haven. So I think that's a big part of the way in which we collaborate with the city. The funding for the high school comes in large part from state charter school funding, because Common Ground High School is a charter school. So we do get per pupil funding and various other grants that any other school receives for our high school students in particular. And then we do have a lot of other federal grants and foundation grants, and we raise money through local philanthropy, and we are always looking for folks who can help us. We have a big event coming up, Feast from the Fields, on Saturday, September 14th. Tickets will be on sale on our website, I believe, next week, so people should look out for that. It's a really fun, informal fundraising event. And is this where outdoor eating, music, Yes. and it's like a beautiful starlit night with candles? Yeah, it's outdoors. Chefs from all over New Haven make food, sampling different foods from our farm. And we have a silent auction as well as a live auction. And it's a great way to help support Common Ground, but also meet some other fans of Common Ground and come talk to me. So I hope our Latino community will come out. Ay, qué bonito. Pues me tengo que controlar porque ya me dio hambre. Mónica acaba de decir, nos invita a todos de la comunidad latina para apoyar a la escuela y la granja y los programas educativos. Para los que pueden, sería el 14 de septiembre, un sábado, para boletos, porque hay que comprar boletos para la entrada de una noche espectacular, comiendo afuera, y uno no tiene que ir a la casa a cocinar esa noche porque los chefs en especial de la ciudad de New Haven van a estar presentes cocinando sus especialidades para uno, y va a haber música, va a estar afuera, van a pasar un tiempo bien lindo, y todo para apoyar a las Common Ground. Y también reciben dinero de fundaciones, también reciben fondos del gobierno federal, y son bendecidos también como alquilan terreno de la ciudad de New Haven, y reciben también fondos del estado detrás de el presupuesto designado a escuelas que se llaman charter. Muchas veces uno habla
una manera negativa. Yo he escuchado en la comunidad de las escuelas charters que quitan fondos de las escuelas públicas, pero yo creo que de esa manera fue cómo es que Common Ground pudo nacer, porque no es una escuela típica. Los estudiantes, yo conozco jóvenes que no podían estar sentados todo el día en un salón de clase y ahí nomás le hablan y no hay gimnasio, no hay manera de sacar esa energía y se meten en líos en lugar de poder enfocarse. Y Common Ground aplica diferente manera de aprendizaje, porque no todo joven aprende una manera igual. And so I was just saying how without the funding from the state as a charter school, Common Ground would never have been born, because it's not a traditional school. There's students who need a variety of learning tools, and not every child learns the same, and there's students who get in trouble because they're bored, they're just being spoken at, and can't interact, and they have all this energy, and gym has been defunded in most schools. And so they get in trouble, and Common Ground is a beautiful combination of different learning, I could call it technologies, and so I'd love to learn more about that, and also hear more about your journey, in terms of we don't have too many Latina education leaders in our school district, and I'd love it where we hear more about your vision and your story, and continue to galvanize support for your success and the success of all the children and families connected to Common Ground. So we'll be back. Estaremos de vuelta. Vamos a aprender un poco más sobre cómo es que logramos tener una directora de una escuela acá en New Haven, peruana. No hay muchas mujeres líderes también de nuestras escuelas, y que sea latina. Es un gran honor en tenerte aquí con nosotros y tenerte ahí en Common Ground, y queremos seguir aprendiendo cómo es que nosotros podemos apoyar al éxito de la escuela y para ti. Hasta pronto. Community Health Center Inc. estrena nuevo centro médico en el 22 de Fifth Street en Stanford. Todos los servicios médicos, pediátricos, de atención urgente y de salud mental en nuestro nuevo edificio con amplio estacionamiento. En Community Health Center Inc. creemos que tu salud es un derecho, no un privilegio. Community Health Center Inc. 22 de Fifth Street en Stanford, Connecticut. 203-323-8160. Hola, soy Caprice Taylor Méndez y te invito a escuchar en La Voz Radio 103.5 FM y también en vivo por Facebook y Twitter y YouTube en La Voz Hispana CT. Todos los lunes de 3 a 4 p.m. Juntos Podemos, Together We Can, a donde hablaremos con y sobre esfuerzos que mejoran nuestra comunidad, creando un mundo mejor. La contaminación del aire envejece los pulmones. Este es Tu Mundo Verde. La contaminación del aire envejece los pulmones más rápidamente y pone a las personas en mayor riesgo de sufrir de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto según un estudio publicado en European Respiratory Journal. El EPOC es un término que describe enfermedades pulmonares que bloquean el flujo de aire y dificultan la respiración, y es la tercera causa de muerte en el mundo. La función pulmonar disminuye como parte del envejecimiento natural, pero este estudio encontró que la exposición a la contaminación de partículas envejece los pulmones aún más rápido, y cuanto más contaminación está expuesta a una persona, más rápido envejecen los pulmones. El estudio
encontró que por cada 5 microgramos adicionales por metro cúbico de contaminación de partículas a la que una persona está expuesta anualmente, los pulmones mostraron un equivalente de 2 años de envejecimiento. La contaminación por partículas es la mezcla de gotas sólidas y líquidas en el aire, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Puede venir en forma de suciedad, polvo, hollín o humo. Proviene de plantas alimentadas con carbón y gas natural, automóviles, agricultura, carreteras sin pavimentar y sitios de construcción. Entre las personas en áreas más contaminadas, el número de casos de EPOC fue 4 veces mayor que si una persona viviera con fumadores. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Thank you for listening to our bilingual show. Today we have Monica, the new director of Common Ground High School, Urban Farm, and Environmental Education Center. It's 3 in 1. And Monica Maccera Filpu. And what a pleasure to have you here. And qué placer en tenerte aquí con nosotros. Acabamos de escuchar de alguien también peruana ofreciendo apoyo en apoyar a los estudiantes en acceder a la universidad, y yo sé que Common Ground también tiene programación en ese aspecto. Y si puedes compartir un poco en qué también hace Common Ground, la escuela secundaria, que sea una de las importantes oportunidades que tienen los jóvenes para entrar a la universidad. Si quieres hablar un poco sobre eso, sería bonito. Sí, en realidad yo estoy muy orgullosa del trabajo que hacemos en la escuela de Common Ground. Common Ground es una escuela que es un poco más pequeña, son 225 alumnos en la escuela, que las escuelas tradicionales en la ciudad, y que realmente está tratando de hacer muchos diferentes esfuerzos para que todos los niños tengan la oportunidad para realizar su potencial, eso sea un potencial universitario o de otras carreras. Queremos que todos los niños tengan la oportunidad de realizar su potencial académico y profesional. Y para llegar a eso tenemos muchos programas. Para empezar, las clases en Common Ground son pequeñas y, como tú explicaste, son muy variadas. Los niños aprenden en un salón de clase, pero también aprenden afuera y también aprenden haciendo cosas. Son clases activas. Y las clases en realidad muchas de las clases ahora son co-creadas con los alumnos. Este verano tuvimos un taller donde varias de las clases que se van a ofrecer este año fueron co-creadas con grupos que incluían maestros, líderes de la comunidad y alumnos de la escuela actualmente. Y esos son cursos que se van a dar ahora, porque nos hemos dado cuenta que los jóvenes necesitan una educación que los prepare para el mundo de hoy. ¿Cuál es el mundo en que viven ellos ahora? Y ellos nos están diciendo qué es lo que necesitan. Cursos sobre su identidad, cursos sobre la justicia social. Ellos nos están diciendo qué necesitan y ayudándonos a crear los cursos que los van a preparar a ellos para ser exitosos en su mundo. ¿Y es necesario ser parte de la escuela durante el día para participar en estas clases después de día? Sí, porque estas son sus clases parte de su carrera de high school. Ah, increíble. Increíble. O sea, sí, yo sé que en New Haven, en Common Ground es parte de la lotería para las escuelas secundarias, y quiero que todos los padres sepan que es un ambiente que es bien especial para los jóvenes, y espero que muchos padres hispanos quieran poner a sus hijos en la lista para esa oportunidad. Qué bonito. So, voy a traducir bien rápido. One of the aspects that makes Common Ground a unique high school is there are about 225 students. It's smaller than the average high school here in the city of New Haven.
aside from the fact that it's also experiential learning, including with farm, including constructing and building and creating while learning. And this year, classes are being taught that were co-created by students, community leaders, and teachers. And some of those classes are looking towards preparing the students for today, for the new world that exists today. And so some of those courses identified by students that they wanted, and it's happening, courses around identity, social justice, and the goal is where all students are supported to reach their fullest potential, whether it's then moving into university or beginning their professions. So I have to say that when I've seen the student voices being heard in terms of creating curriculum that then they can benefit from, I've never seen that happen in one generation. I've often seen where students advocate and they have to then fight for policy changes and then to actually make it relevant to their lives, and then the next generation gets to benefit from it. And this happened in one generation. It's pretty amazing. That's amazing. That's amazing. And talk about responsiveness. And again, some students operate best in smaller settings. It's not just even small classroom settings, but also when the buildings are too overwhelming. I've seen that be chaotic for some students and not being able to thrive. Lo bonito también de Common Ground es no solamente la escuela tiene clases pequeñas, pero de ahí es una comunidad. 225 es suficiente que uno puede conocer a casi todos los estudiantes, y no es tan grande un sitio donde uno se puede perder. Es difícil perderse, me imagino, en Common Ground. Sí, además tienen unos grupos pequeños que le llaman guidance groups, que son ellos, los alumnos lo identifican como su familia dentro de la escuela. Son unos grupos pequeños de, creo que más o menos 10 alumnos, y están juntos desde el freshman year, desde el 9º grado hasta que terminan, con un profesor que los guía todos esos años, y se reúnen 4 días a la semana por media hora y se convierte en una familia, y es donde discuten sus dudas, sus problemas, su preparación para la universidad o para los exámenes. Es un grupo que los acompaña todos los 4 años de la escuela secundaria. And so creating the culture of a welcoming community, a community that actually becomes more like a family within the school culture. There's, you were just explaining small groups of about 10 students that meet 4 times a week for 30 minutes with one teacher for all 4 years. Yeah. That's amazing. And in hopes that they then share with one another their struggles and guidance, receive extra guidance, extra support. And you had mentioned the diversity of Common Ground as it exists right now is a beautiful element to Common Ground as well. Nos mencionaste de que Common Ground es ya una escuela bien diversa, ya 40% latino. So 40% are Latino? That's what I think. I'm new, so That's sometimes amazing. but it's about 40% Black, 40% Latino, and about 20% other races. Oh my! I'm rounding a little, I think. Yeah, but even getting to like that level where we know of kindergarten classes is already like some are majority Latino in some parts here in New Haven, and to have a high school already be able to say close to 40%, that's big, which says, you know, being able to have curriculum that speaks to a diverse student population, that talks to the issues that they're facing now, which is different from if we are all living in a homogenous society. So it's beautiful how you're listening, the school is listening to the voices of those that it's meant to serve, and that doesn't happen every day. De que es lindo ver y donde hay una escuela escuchando de las
las voces de los estudiantes, lo que ellos necesitan, especialmente teniendo una escuela que ya es bien diversa. Ya hay clases, salones de clase de kinder, donde la mayoría son latinos. Ya la mayoría son latinos, pero en las escuelas secundarias no se ve todavía a ese nivel, pero teniendo una comunidad latina ya casi 40% ahí en Common Ground, es bien importante que la escuela sepa cómo ajustar, cómo es que enseñan y el contenido de lo que están enseñando, a que hable directamente a la experiencia de una comunidad tan diversa como es Common Ground, y viendo de que ya están escuchando las voces de los estudiantes para cambiar el contenido y cómo es que implementan lo que están implementando a nivel educativo. Y Common Ground es bien especial. Estamos hablando un poco sobre recaudación de fondos. So Common Ground is so special, and we were talking briefly about how it sustains itself in fundraising. And obviously, you don't do it all. So who's your team that supports you? The teachers are teaching and supporting with the curriculum, and who's helping you with the fundraising? Because if we don't have the funds, we can't do the work. Yeah, I'm very fortunate. I have a great team of leaders in the organization. We have a development director who leads a small development team, and then a community partnerships team that focuses on authentically partnering with the community, and also as part of that identifies grant opportunities. And one way in which Common Ground is really living up to the vision of charter schools is that we are really living up to the idea that we're building things and then we're sharing them. We have so many partnerships with New Haven Public Schools. We have 21 school gardens across New Haven where we have gotten grants to fund the creation of these school gardens, and we send Common Ground crews out to build them, to work with teachers at New Haven schools. So I have a great team and we're doing a lot. Wow. And so you have a board of directors. Mm-hmm. Que hay un equipo que está apoyando, incluyendo hay 21 jardines donde personas afiliadas con Common Ground están involucrados en la comunidad, en 21 jardines aquí en esta ciudad. En las escuelas públicas. En las escuelas públicas. Y tenés un equipo que te apoya, que es la junta directiva. Sí, es verdad. Tengo una junta directiva fenomenal. ¿Y cómo es que uno, si está escuchando este programa, quiere apoyar a una joya como es Common Ground, quieren hacer más, cómo es que se pueden involucrar? De una manera hay ser miembro de la junta directiva, que también apoya en recaudar fondos, pero ¿qué más hace la junta directiva? Sí, definitivamente la junta directiva de Common Ground siempre está reclutando miembros nuevos. Este año quisiéramos añadir 3 o 4 miembros, y en realidad me parece que nunca ha habido un miembro de la junta directiva de Common Ground que sea de origen latino. Y yo creo que ese es un punto bien importante. Yo he tenido conversaciones con colegas sobre la importancia de cuando hay un líder que sea no de la mayoría, que no sea blanco, cuando se trata de apoyando a la comunidad, especialmente una comunidad diversa, y teniendo un líder representando membresía de esa comunidad. Es importante también tener directores de la junta directiva también que sean diversos, porque si no, uno se pasa explicando por qué algo sería tan importante y no automáticamente obteniendo ese apoyo importante para poder servir a la comunidad diversa. Es verdad. Entonces yo digo de que los que nos están escuchando y no han llenado su agenda con tantas cosas que hacer y tienen tiempo para poder apoyar una junta directiva, la visión, misión que tenemos hoy en día con la directora Mónica, es importante tener personas que van a apoyar, especialmente escuchando de que querés ayudar más, estar más involucrada apoyando a la comunidad latina. Es necesario tener directores de la junta
miembros de la junta directiva que también son latinos. Y para los que están escuchando, ¿y cómo es que pueden obtener más información? Sí, si van a la página web, commongroundct.org, pueden ver, hay una sección que dice Teacher, Staff and Board, y ahí está la información mía, o sea, pueden comunicarse directamente conmigo, y también los nombres de los diferentes miembros de la junta directiva. Pero si me mandan un email a mí, yo les puedo contactar con los líderes de la junta, que son los que se encargan de entrevistar y considerar diferentes miembros. Y en este momento necesito diversificar la junta directiva y también traer especialidad de gente que sepa un poco de finanza, además de gente que no necesariamente tienen que tener el dinero ellos para dar a la escuela, sino quizá tener contactos en la comunidad que me puedan ayudar a recaudar fondos. Great. And so at this time, there is a call to action for anyone who's listening to the show today. We have, for the first time, a Latinx leader at Common Ground that's been around for how long? Almost 30 years, since 1987. Yeah, almost 30 years. And finally, someone who is not Caucasian. And I've had a conversation with friends and coworkers at one point of the importance when there's diversity in leadership to also have a board of directors and diversity on the board of directors, because too often a leader who's not part of the majority, which in the United States is Caucasian at this time, you find yourself explaining why XYZ, why you're recommending certain aspects or changing programming, tweaking it, and resources are placed in a certain place versus another, or creating a new budget line item. This is just for translation interpretation, for example. And you have to explain yourself versus you have diversity on the board and other people who understand where you're coming from, and it's not as much of a hurdle to explain oneself and having a shared vision with diversity on the board. And so for those who are hearing, a call to action to support this vision of continuing to have Common Ground student body represent the diversity of New Haven. We also need the diversity on the board of directors. And at this time, there's a call for individuals who have expertise in finance and fundraising. You don't have to have the money, but if you know how to get access to the funding, that's a great thing. And there are about 3 to 4 different positions available, and you can learn more about who's current leadership on the board of directors, which for 30 years for this vision that is Common Ground, and those who have committed themselves all these years, a big thank you, and not to diminish all the great work. And as Common Ground continues to want to be embraced by more community members, diversity is key. Understanding how to expand in diverse communities is key, and having diverse board members is key. So what else would you like to share before we lose time? I think what I really would like folks to know, especially who are listening to the show, is that Common Ground is doing great things. It's more than you thought it was, probably. And also, there are things that we might not be doing. What you were saying about diversity is really important. Common Ground is very committed to diversity, equity, and inclusion, and asking ourselves really hard questions about why might we not have the participation in programs that we might want, for example. And we need to hear your voice to be able to answer that. So please feel free to reach out to me through my email address that you find on the website, or my phone number is on there as well, to make suggestions, whether it's about what we could do better to reach out to folks to get them involved in what we have, or it's entirely possible that what we have doesn't quite meet the needs of the Latino community, and I'm open to hearing that as well. I can't solve everything in my first year, but I definitely want to hear from folks as much as possible. Y la directora Mónica, gracias por estar aquí con nosotros hoy en día y ofreciendo también un oído
opiniones de la comunidad en cómo Common Ground puede mejorar su relación con la comunidad diversa, incluyendo la comunidad latina. Y también si tienen sugerencias en cómo Common Ground puede ubicarse de una manera más accesible a la comunidad latina, ella tienen las puertas abiertas, le pueden mandar un correo electrónico que se encuentra en la página del internet, la dirección de nuevo commongroundct.org, y ella habla español también, entonces pueden dar sus sugerencias en español. Y tenemos un poquito de tiempo, pero quería hablar un poco de tu familia viene de Perú. Sí. So I know we have a very little bit of time, but I want to celebrate the fact that your family's from Peru. Y creciste acá en Connecticut. No, yo nací en el Perú. Vine a Estados Unidos cuando tenía 3 años y como muchos inmigrantes me mudé a diferentes partes de Estados Unidos. He vivido en Pennsylvania, Upstate New York, Minnesota. So you lived in all those places at some point. Pennsylvania, Upstate New York, Minnesota. Okay. Common theme, snow. Yep. Mucha nieve. Entonces, es verdad. Entonces ya te acostumbraste al frío. Sí. Bueno, y estoy aquí en New Haven desde el 2007 con mis 2 hijos. Wow. Entonces, en realidad he vivido más tiempo en New Haven de lo que he vivido en ningún otro sitio. Y yo sé también, yo crecí acá, me fui, regresé, y New Haven es un sitio bien especial. Es verdad. Y agradecemos mucho que hiciste acá tu hogar. Y William, que es nuestro productor técnico, también es peruano. Sí. Yeah, so our producer, technician, engineer, he's Peruvian as well, William. You can't see him, but we're seeing him right now. And so, how big is the Peruvian community in Connecticut? Do you know? I mean, I think it's pretty substantial. I run into Peruvian, Ecuadorian people all the time, as well as Mexican and Puerto Rican people. And so there's definitely a lot of, I run into a lot of Peruvians. Pero en realidad me doy cuenta que es a veces difícil conectarse. Más que nada mi conexión con la comunidad peruana es con el fútbol, porque mi hijo Emilio tiene 13 años y juega fútbol. Entonces nos participamos en todas las ligas, la liga de niños que son más que nada los americanos y la liga también que son los niños más latinos. Ay, qué bonito. Y por ahí conozco a todos mis compatriotas. Ay, qué bonito. ¿Y cuándo fue la última vez que lograste viajar a Perú? En el 2015 fue la última vez. ¿De veras? Sí, me hace falta hacer un viajecito. Yo creo que eso fue mi primera vez. Fui a visitar, yo creo que fue 2015 a Perú. Ajá, qué bonito. Un país, la comida deliciosa. And so 2015 was the last time you were able to go to Peru. And often I associate diversity and culture with food. Yes. I'm not going to lie. And I love food. And there's a Peruvian chicken restaurant that made Peruvian chicken. I don't eat meat as much, but it was a different type of rotisserie where it's a machine that the different pieces were brought in from Peru. And when the machine broke, you could not find that type of Peruvian rotisserie chicken in the city of New Haven because I've tried. Oh, los pollos a la brasa, que son muy ricos. Sí, que hay un restaurante peruano en la calle Grand Avenue aquí en Fairhaven que lo hacía de esa manera, pero cuando se quebró una pieza no lograron conseguir la pieza desde Perú, porque ese tipo de equipo no se encuentra acá en los Estados Unidos, y trajeron todas las partes para construirla acá, pero de ahí se falleció con una parte que se quebró y no lograron, entonces ya no hacen ese tipo de pollo, pero el sabor delicioso. La sazón peruana es la mejor sazón del mundo. No es cierto de que yo creo que una peruana ganó el Michelin Star. Oh, puede ser. Hay un reconocimiento prestigioso para chefs, y por la primera vez en la historia, yo creo que fue de Michelin Star, que es como reconocimiento más alto como el Grammy Awards o lo que sea. Yo creo, no estoy segura si fue una mujer peruana. Por la primera vez alguien latino ganó,
y fue una mujer. Yo creo que fue peruana, no estoy segura. Ujú, tendría que buscar eso, pero sí, es cierto, la comida es rica. Sí, hay varios premios que hacen comida peruana en diferentes lugares. Ah, sí. ¿Cuál es tu lugar favorito, William? Aquí, en Hartford. En Hartford. Oh, vas a Hartford. ¿Y cómo se llama el sitio? Porque yo quiero ir a probarlo. Piolín Restaurant. Piolín. Sí. Wow. Piolín. ¿Y eso no era una caricatura Piolín? Yo creo que sí, un cartón que Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, Piolín. Wow. Detrás de eso es el nombre de una caricatura famosa. Pues ya nos quedó corto el tiempo. Thank you so much for being with us today. And please, you're always welcome to share information with the community here, yourself or staff member. And greetings to all in Common Ground. You have an amazing staff. Gracias por los empleados de Common Ground, porque yo conozco a algunos y son bonitas personas, seres humanos, y con un enfoque y compromiso para apoyar a la comunidad. And I have seen the commitment by which they deliver what they deliver. And so thank you all in Common Ground and the Board of Directors for finding you. Y deseamos el éxito tuyo y el éxito de la escuela, que siga fortaleciéndose y creciendo como una comunidad diversa. Y gracias por todo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. And you're listening to WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio. You can also catch this video, La Voz Hispana CT, if there's any information that you need down the road. And don't forget, purchase your ticket for Saturday, September 14th, and have a beautiful, gorgeous night out, open air dinner with some of the local chefs cooking for you with a silent auction. Thank you for listening and supporting and being a co-creator of a kinder and more just world.